del inicio de un juicio. Vamos a hablar sobre eso con el abogado penalista Andy Carreón, que ya nos acompaña en los estudios de 2025. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, y gracias por la invitación. A ver, varias cosas que consultarle en materia penal, y lo primero tiene que ver con las causas de muerte, que resultan bastante extrañas por la forma en cómo se han dado, y escuchaba a algunos de sus colegas sostener que, digamos, la forma en cómo se lo encuentra no parecería ser un suicidio, ¿no? Eso finalmente, Tatiana, lo van a determinar los especialistas, sobre todo los análisis médico-legales que ya están en curso, porque aquí no habría que descartar, diría yo, ninguna hipótesis, ¿no? La hipótesis inicial de la cual parte la fiscalía, perdón, la policía, es la del suicidio, pero ello no significa de que puedan descartar la otra línea de investigación de que se trataría eventualmente de un homicidio. Y yo creo que dependiendo de las hipótesis que se manejan, sería preocupante, por ejemplo, que se llegue a la conclusión de que en efecto fue un homicidio, ¿no? Porque no solamente estaría en cuestión el modo, sino la oportunidad, algo que también se desarrolló en el informe que previamente han propalado, porque ya el juicio en contra de Susana Villarán se inicia este 23 de septiembre. De acuerdo. Ha demorado muchísimo hasta que se instale, pero finalmente se va a llevar adelante. Y la pregunta también que podría formularse no solamente el Ministerio Público, sino alguno de los imputados es: ¿por qué en esta oportunidad se produjo precisamente el homicidio o el suicidio, dependiendo de la tesis que se maneje, de José Miguel Castro? De acuerdo. ¿Qué información tenía? O lo que el fiscal va a tener que señalar en alguna oportunidad, ¿cuál era la información que se estaba manejando dentro del procedimiento de colaboración eficaz? De acuerdo, de acuerdo. Y vamos a ir con eso en un instante, pero cuando en el parte policial se coloca suicidio, ¿eso es lo regular, es lo usual y luego se investiga o eso es como un poco llamativo? Bueno, recordemos de que todavía, digamos, el análisis médico legal no está finiquitado. La policía en ocasiones suele consignar una primera hipótesis investigativa y no significa de que haya cerrado ya las demás. De acuerdo. Así es que es como la fiscalía cuando abre una investigación, en ocasiones solamente suele abrir por un solo delito, pero a medida que van desplegándose ya los actos de investigación puede incluir más delitos o más personas, y yo creo que ese es el caso. De acuerdo, vamos a ver entonces cómo siguen las investigaciones en ese caso, y de ser así, de ser un homicidio, pues habría, digamos, otra investigación y nos haría a preguntar quién está detrás de eso, quién quería callarlo, quién quería silenciarlo. ¿Quién se beneficiaría de la muerte de José Miguel Castro? Y yo creo que aquí la Fiscalía va a tener que dar explicaciones importantes al respecto, ¿no? Porque la pregunta principal: ¿por qué se demoró tanto hasta que eventualmente se homologue una colaboración eficaz? Son 6 años. No, son 6 años. Entonces, o bien no tenía forma de corroborar todo lo que él estaba mencionando a la Fiscalía, o bien ha habido cierta desidia por parte de la Fiscalía para no recabar simplemente las evidencias que corroboren lo que él estaba señalando. Y es importante hacer esa diferenciación, Tatiana, porque una cosa es tener un procedimiento de colaboración incompleto, inacabado, y otra cosa sí es tener una resolución judicial que avale la versión del colaborador y que en rigor lo califique como colaborador. No tienen el mismo valor, es por eso que el fiscal muestra cierta preocupación, porque esas declaraciones o la evidencia que se ha venido recabando en el proceso de colaboración no va a poder ser utilizado en el juicio que ya se avecina. Pero antes de pasar eso, 6 años tratando de ser colaborador eficaz y no lo consiguió. ¿Son los plazos usuales, doctor Carreón? No, no suelen ser los plazos usuales, aunque sí alguien lo ha hecho a nivel empresarial como Odebrecht. Odebrecht, digamos, dosificaba la información y cada que se descubría un nuevo hecho, ellos recién brindaban esa información a la Fiscalía a cuentagotas. Es por eso que el Congreso de la República señaló plazos máximos del procedimiento de colaboración. Nosotros nos escandalizamos con 6 años, y claro que sí, porque también se puede perder la prueba o las evidencias que un colaborador puede señalar, o este mismo destino, ¿no?, de que fallezca por causas extrañas y no necesariamente por un suicidio, sino por un homicidio. Entonces, los plazos tienen que estar claramente establecidos, Tatiana. Ahora la norma establece 8 meses, por ejemplo, de plazo máximo para el procedimiento de colaboración, y si son casos complejos en los que involucran organizaciones criminales, pues este plazo se duplica. Y tiene sentido con lo que estamos apreciando, porque después de 6 años no puede suceder de que uno de los colaboradores, o bueno, aspirantes a colaboradores, fallezca de esta manera. De acuerdo, y no puede ser además que en 6 años no haya logrado conseguir la calificación de colaborador eficaz. Si no tenía nada importante, si la información que estaba brindando para la Fiscalía no era relevante, la Fiscalía tendría que haberle dicho, bueno,
no seguimos con ese proceso, tú sigues como investigado, como imputado y aquí se acabó. Claro, y ahí hay que hacer también una diferenciación jurídica. De hecho, en la acusación formulada por la Fiscalía y cuyo juicio va a iniciar este 23 de septiembre, se encontraba acusado José Miguel Castro, claro, por múltiples delitos. Solamente que de manera paralela él había iniciado este procedimiento de colaboración. Es decir, se ha generado dos tipos de información. La información como imputado, como acusado, él ha vertido su declaración también en la Fiscalía. Esta declaración va a poder ser oralizada ya en el juicio porque simplemente ya no puede participar y la causa en contra de José Miguel Castro tiene que archivarse por su fallecimiento. Pero el problema es de que toda la información recabada en el marco de la colaboración no va a poder ser automáticamente trasladada al juicio. Entiendo de que la postura del fiscal es que sí lo va a hacer, sí, pero existen ciertas limitaciones jurídicas. Pero puede haber dado información, digamos, en su calidad de testigo, digamos, o todo lo que ha hablado y ha contado ante la Fiscalía tendría que haber sido bajo ese marco de aspirante a colaborador eficaz. Es que es en el marco de colaborador. Para que uno sea colaborador hay un primer presupuesto y es reconocer la comisión de delitos. Y eso no pasó. Y ese es un presupuesto. Pero como no ha habido una homologación final, es decir, un resultado final, se entiende de que él no ha logrado reconocer sus delitos de manera formal. Quizás en la negociación para iniciar con la Fiscalía ciertos beneficios. Pero lo que manda, al menos para la valorización final dentro de un juicio, es que se obtenga una resolución por parte del juez que avale esa colaboración. Pero el día de hoy eso simplemente no existe. Pero era aspirante a colaborador eficaz y era un testigo importante para la Fiscalía por las cosas que había comentado y lo que había trascendido en torno a que él había sido el mediador para recibir el dinero de Odebrecht, de OAS, y finalmente llevarlo hacia la campaña de la revocatoria de Susana Villarán y la campaña de reelección. Y él además confirma esa información, hay cuentas en Andorra y en fin, todo eso se da, pero él dice, claro, yo no soy el destinatario final. Dicho eso, ¿le correspondía tener seguridad? Ese es un punto importante que tiene que ver ya con la preservación de la prueba. Es decir, claro, el colaborador que brinda información importante a la Fiscalía y sobre todo que se indica a ciertas personas. Exacto. Es por eso que el riesgo, el peligro que corre un colaborador. La norma establece un principio básico que es el de la reserva de la identidad del colaborador. Pero de un tiempo a esta parte, Tatiana, exacto, no hay colaborador que no se sepa. Sí, ¿no? Sí, claro, ni siquiera es colaborador, ¿no? O sea, todavía estaba claro, tratando de serlo. Un aspirante, y digamos, ya en la prensa se sabe pues quién es el que está brindando la información y con ello pone en riesgo también su vida, porque claro, toda la información que el colaborador está brindando o el aspirante a colaborador corre el riesgo de que sea rebatida por las personas a las que estás indicando, claro, de cualquier manera, una coacción, amenaza o incluso el homicidio. Entonces, yo creo que hay que tomar las reservas del caso. Últimamente, desde la época de Pedro Castillo, Tatiana, todos los colaboradores salen a la prensa y dicen yo soy colaborador, simplemente para acceder a ciertos beneficios que ofrece la persecución pública. Pero el principio básico debe ser la reserva de la identidad. Pero si esa reserva se rompe, debería ser mandatorio otorgarle seguridad, protegerlo. Claro que sí, y ese cuadro de evaluación lo tiene que formular la propia Fiscalía, ¿no? Imagínate tú alguna persona que esté develando la estructura de una organización criminal, claro, de peligrosos delincuentes, no puede ser posible de que no tenga, por ejemplo, seguridad, porque el éxito del caso depende de la información inicial que pueda brindar esta persona que actúa dentro de la organización criminal. Entonces, se deben dar los resguardos, Tatiana, pero por supuesto. ¿Podría haber un incumplimiento de funciones por parte de la Fiscalía? Claro que sí, y a mí me sorprende mucho porque hace un momento transmitieron las declaraciones del propio José Domingo Pérez y pareciera que él no es el responsable de nada, ¿no? Exacto, él dice, es que a eso quiero llegar. Que el caso se va a debilitar, que de alguna manera vamos a indagar del por qué ha sucedido esta muerte, pero la pregunta es, ¿quién era el responsable de llevar adelante el procedimiento de colaboración? El fiscal. ¿Quién era el responsable de que esto llegue a buen puerto con una venia judicial? El fiscal. ¿Quién es el responsable de aceptar o no inicialmente al menos las versiones que maneja el colaborador y evaluar si realmente se puede corroborar o no? El fiscal. Y entonces, aquí tenemos un único responsable. O en todo caso, lo que tú mencionaste hace un momento, Tatiana, desde el principio simplemente rechazar este procedimiento de colaboración y decir, bueno, aquí no hay nada nuevo que aportar, todo lo que tú vas a señalar nosotros ya lo conocemos por otras fuentes de información y simplemente no vamos a seguir con un procedimiento de colaboración que ha durado tantos años. Es absurdo, claro, que haya durado tanto tiempo. Ahora, doctor Carreón, ¿cómo influye su fallecimiento en el juicio? ¿Debilita en algo o, como dice el fiscal, no pasa nada?
Bueno, el fiscal en realidad está un poco preocupado. Él sí ha señalado de que de alguna manera podría afectar el proceso. Pero ha tratado de mostrar un poco de fortaleza también, ¿no? Y decir, bueno, nos vamos a reacomodar y sacarlo adelante, ¿no? Digamos, al nuevo escenario, ¿no? Sí. En el cual ya no está uno de los principales testigos. Como señalé hace un momento, toda la información que él ha brindado en el marco de la colaboración eficaz jurídicamente no puede utilizarse en un juicio de manera automática. ¿Por qué? Porque primero, la información es reservada. En segundo lugar, la declaración o las múltiples declaraciones que ha vertido José Miguel Castro dentro del procedimiento de colaboración no han gozado de la participación de la contraparte, de las personas que han sido sindicadas. Claro. Es decir, no tenía de alguna manera el respaldo legal para que esto sea automáticamente validado. Y es más, imagínate tú que en efecto el fiscal haga el intento de incorporar algunas declaraciones o evidencias del procedimiento de colaboración al juicio. Lo primero que van a decir los imputados es, bueno, pero eso nunca ha sido corroborado, ¿no? Son meros dichos, meras afirmaciones que al no tener la venia judicial, entonces simplemente se imputa que no han sido corroboradas. Pero en tal caso lo que podría sí hacer la Fiscalía es acoger esa información y corroborarla por otros medios, tener otras fuentes. El problema es de que ya el tiempo pasó, nos encontramos O sea, ya frente tendría a un que haberlo juicio. hecho, claro. Sí, tendría que haberlo hecho, por eso es que la pregunta debería de formulársela al fiscal a cargo y no necesariamente a aquellos que están circundando el caso, porque lo que debió hacer naturalmente es sacar a tiempo un procedimiento de colaboración, porque ya el juicio que se avecina el 23 de septiembre, Tatiana, va a ser desarrollado en el marco de una determinada acusación. De acuerdo, y ya eso ya pasó, y eso ya está oleado y del... sacramentado y solamente se va a discutir la acusación, salvo alguna prueba nueva que haya sido recabado posterior a la emisión de la acusación, No pero creo, eso es poco probable. No creo que la Fiscalía, digamos, se haya quedado con un único testigo, con la declaración de una única persona. Tendría ya en esta etapa que tener varias fuentes de corroboración de la comisión del delito. Claro que sí, salvo suceda una circunstancia muy particular que sí pasó en el caso de Ollanta y Nadine Heredia. Recordemos de que Martín Belaún del Ocio estaba también acusado dentro de este proceso. Enfrentó el juicio, pero semanas antes de la culminación del juicio se aprobó su procedimiento de colaboración judicial. Es decir, el juez dio la venia, emitió una resolución y lo declaró el colaborador. Y luego el colaborador, es decir, Martín Belaúnde, participó ya en la última etapa del juicio, pero como testigo impropio, que es el nombre jurídico que recibe aquel que ha sido ya declarado colaborador en otro proceso. Y es más, la declaración de Martín Belaúnde sirvió para que el Poder Judicial afirme que en efecto aquí se habían lavado activos de fondos provenientes de Venezuela. Y toda esa imputación la brindó Martín Belaúnde del Ocio en el juicio. Pero ahora, lamentablemente, tampoco se puede dar ese escenario por la muerte y el fallecimiento del postulante a colaborador. De acuerdo. Ahora, la abogada de Susana Villarán, porque claro, los ojos apuntaban a lo que usted decía, ¿quién se podría beneficiar con todo eso? Y automáticamente todo giraba hacia Susana Villarán, y si efectivamente el deceso del señor Castro podría beneficiarla de alguna manera. Su abogada dice todo lo contrario, porque lo que ella sostiene es que el señor Castro nunca confirmó que se cometió el delito en sí mismo. Y si bien la señora Susana Villarán ha reconocido en una entrevista públicamente que recibió el dinero, dice ya, pero esto eran aportes a la campaña, no era delito en aquella oportunidad. Y la misma tesis sostiene Odebrecht, ¿no? Nosotros apoyamos a partidos políticos sin distinción alguna, entonces aquí no hay ningún delito. Bueno, la hipótesis de que en rigor esta declaración no beneficiaba beneficiaba más bien a Susana Villarán es una hipótesis que no va a poder ser corroborada, ¿no? Porque simplemente ya esa declaración que ha brindado o las declaraciones en procedimiento de colaboración no van a poder ser actuadas en el juicio. Así es que, digamos, yo diría más es una afirmación de defensa. Pero el segundo punto, respecto a que, digamos, en este procedimiento propio de colaboración habían algunos elementos que aprovecharse dentro del juicio, eso va a tener que ser valorado en su oportunidad, quizás como alguna prueba nueva. Pero yo dudo, al menos por las limitaciones jurídicas, de que realmente logre ser incorporado. Lo que sí va a suceder es que la declaración de José Miguel Castro como imputado puede ser tranquilamente oralizada en el juicio sin ningún problema. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el juicio porque la fecha se mantiene para el 23 de septiembre de este año. Quiero comentar con usted también lo que ha revelado el día de ayer el dominical Cuarto Poder. Tiene que ver con la pericia grafotécnica de la presidenta Dina Boluarte. Lo que sucede es que el señor Cavani, la clínica Cavani, realizó un peritaje de parte donde confirmó
que la firma de la presidenta del decreto supremo del 29 de junio del 2023, ojo, esta fecha es clave, porque ese día la presidenta estaba internada, se estaba recuperando de las operaciones. Y lo que dice ese peritaje de parte es que esa firma no la hizo Dina Boluarte. Luego su abogado lo que dijo fue no, el peritaje que vale es el del Ministerio Público. Y nosotros hemos confirmado que el Ministerio Público asegura que las firmas sí son de la presidenta. Pero lo que revela ayer el Dominical es que el 29 de junio, o el decreto supremo el 29 de junio, no pasó peritaje. Que durante toda la época en que la presidenta estuvo pasando las operaciones y recuperándose, se emitieron 91 entre decretos supremos, leyes y en fin de todo, y el peritaje solo lo han pasado 50 y tantos, 54 me parece que son. El análisis, doctor Carrión, ¿tendría que haber incluido todos los documentos o solo se coge una parte? Depende del marco de investigación que maneje la Fiscalía, ¿no? Y en este caso la Fiscalía en rigor no ha tomado un número determinado de decretos que haya firmado la presidenta, sino simplemente está en investigación si realmente se condicen o no con la firma real de la presidenta. Pero tú mencionaste la pericia que había aportado Cavani. Sí. Dentro de una investigación penal, esta pericia simplemente es informativa, ¿no? Porque recordemos de que Cavani no es parte en esta investigación. Él está como testigo, él puede aportar quizás alguna evidencia, pero la que vale, y eso sí es cierto, lo que ha señalado el abogado de la presidenta, esa es la pericia formal, la pericia institucional, que es la que produce el Ministerio Público y sus técnicos. Pero tendría que ser sobre la base de, digamos, una prueba que implique la mayoría de decretos y no todos. Porque tomar una muestra muy reducida tampoco da fiabilidad a la estrategia de la presidenta de que sí, todas las firmas le corresponden a ellos. No es una muestra reducida, ¿no? Eso es importante, porque son 54 de 91, o sea, digamos, es más de la mitad, pero lo clave es la del 29 de junio, fecha en la que la presidenta estuvo en la clínica. El mismo Cavani señaló de que ella estaba en la clínica, ¿no? Y su abogado lo ha confirmado. Y es por eso que presentó esta pericia, precisamente para justificar el hecho de que ella simplemente no habría firmado este decreto. Exacto. Y eso es importante, pero la pregunta que tenemos que hacernos es cómo la Fiscalía está desplegando actos de investigación que están siendo advertidos por el propio Cavani, porque esa pericia naturalmente no va a tener validez dentro del proceso, no es parte, al menos la empresa ni la clínica, pero sí la Fiscalía tendría, diría yo, que ampliar y mejorar el objeto pericial de cara a identificar si es que precisamente cuando ella estaba internada es que se firmaron estos decretos y que simplemente no corresponden al puño y letra de la presidenta. ¿Se puede entonces pedir una ampliación de la pericia? Pueden haber más pericias, incluso si es que la Fiscalía lo ve por conveniente, si es insuficiente, si no tiene el universo requerido para que se forme una convicción. La Fiscalía en cualquier momento puede ordenar nuevas pericias. Habría que ver si es que ya lo ha hecho o no. Pero siempre tiene que ser a pedido de la Fiscalía. Un testigo, digamos, el señor Cavani, ¿podría solicitarla? No son parte de la investigación, él simplemente está requerido para testimoniar, para brindar información, pero él no debe tener, al menos jurídicamente hablando, ningún interés que esto salga en uno u otro sentido. De acuerdo. Sí lo tiene, lo estamos viendo, pero digamos no necesariamente eso se aplica en el mismo proceso penal. Muy bien. Gracias, doctor Carrión, por habernos acompañado esta noche. Nos vamos